secta económica mundial. Una noticia que sacude los cimientos del poder global. Lo que hasta hace poco parecía imposible, lo que muchos analistas consideraban una amenaza vacía, se ha convertido en una realidad devastadora que está redefiniendo para siempre el equilibrio de poder en las Américas. Hoy el mundo es testigo de cómo Donald Trump lanza la deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos, poniendo en riesgo directo 4 millones de empleos mexicanos. Esto no es una simple operación migratoria, esto es una declaración de guerra económica sin precedentes. Una estrategia brutal diseñada para someter a México mediante el uso del sufrimiento humano como arma de destrucción masiva. En este video descubriremos el plan secreto conocido como Operation Sovereign Shield, analizaremos el impacto devastador que tendrá en cada sector de la economía mexicana, y revelaremos la respuesta estratégica que el gobierno de Claudia Sheinbaum está preparando en el más absoluto secreto. Los números que vamos a exponer son aterradores. Estamos hablando de 60,000 millones de dólares en remesas anuales que podrían desaparecer, de 2,000 millones de dólares que México tendría que gastar inmediatamente en atención de emergencia y de una posible devaluación del peso mexicano de hasta 40%. Pero esto va mucho más allá de simples cifras económicas. Estamos presenciando el momento definitorio de la relación México-Estados Unidos para las próximas décadas. Analicemos y exploremos esta crisis con información exclusiva que acaba de llegar a nuestras manos. Comencemos. Para entender la magnitud apocalíptica de lo que está sucediendo en este preciso momento, debemos ir directamente al corazón del plan militar de Trump. Porque esto no es una ocurrencia espontánea ni una medida desesperada tomada bajo presión política. Es una operación que ha estado en desarrollo durante 8 meses completos, diseñada por asesores militares, estrategas económicos y expertos en guerra psicológica en el más absoluto secreto. El plan, conocido en los círculos de inteligencia estadounidense como Operation Sovereign Shield, Operación Escudo Soberano, contempla la deportación sistemática y militarizada de 1.5 millones de personas en los primeros 18 meses de implementación. De estos, las estimaciones internas más conservadoras indican que 1.2 millones serían enviados específicamente a territorio mexicano. Pero aquí viene lo que convierte esta operación en un ataque directo y calculado a nuestra soberanía nacional. No todos son ciudadanos mexicanos. Bajo los acuerdos de tercer país seguro que Trump ha estado renegociando en secreto con funcionarios del gobierno mexicano saliente, México se vería legal y prácticamente obligado a recibir no solo a mexicanos deportados, sino también a centroamericanos, venezolanos, haitianos, cubanos, nicaragüenses y ciudadanos de más de 15 países diferentes que serían literalmente arrojados a territorio mexicano sin recursos, sin documentos, sin redes de apoyo familiar. Un análisis interno ultraconfidencial del Banco de México, obtenido por nuestras fuentes mediante canales diplomáticos de alto nivel, proyecta que cada deportado requiere en promedio $3,500 en asistencia gubernamental directa durante sus primeros 6 meses en territorio mexicano. Esta cifra incluye albergues temporales, alimentación básica, atención médica de emergencia, procesamiento de documentos, programas de reintegración laboral y apoyo psicológico especializado. Multipliquen estas cifras, 1.2 millones de personas por $3,500 cada una. Estamos hablando de 4.2 mil millones de dólares que el gobierno mexicano tendría que desembolsar inmediatamente, dinero que saldría directamente del presupuesto nacional, recursos que se quitarían de educación pública, servicios de salud, infraestructura crítica y programas sociales que benefician a millones de mexicanos. Pero este cálculo inicial, estos 2,000 millones, representan apenas la punta del iceberg del desastre económico que se avecina como un huracán categoría 5. Los verdaderos expertos en economía migratoria, aquellos que han dedicado décadas a estudiar los flujos de capital humano entre México y Estados Unidos, nos han proporcionado proyecciones que califican como absolutamente devastadoras. El Dr. Roberto Fernández del Colegio de México, asesor económico confidencial de 3 administraciones presidenciales mexicanas y autor de más de 50 estudios sobre migración bilateral, nos recibió en su oficina con una expresión que jamás habíamos visto, una mezcla de terror profesional e indignación patriótica. Sus palabras fueron precisas, medidas, respaldadas por 4 décadas de investigación rigurosa. Lo que Trump está proponiendo no es una política migratoria coherente, no es una medida de seguridad nacional justificada, es sabotaje económico deliberado y sistemático contra México.
Trump está usando la deportación masiva como un arma de destrucción económica masiva, tan efectiva como un bombardeo estratégico pero sin disparar un solo misil, sin derramar una gota de sangre, destruyendo familias enteras mediante la aplicación fría y calculada del sufrimiento humano como herramienta de presión geopolítica. El Dr. Fernández nos explicó algo que pocos comprenden completamente. La integración económica entre México y Estados Unidos no es solamente comercial, no se trata únicamente de productos manufacturados que van y vienen a través de la frontera. Es profundamente laboral, es fundamentalmente humana. Son familias mexicanas que trabajan del lado estadounidense y mantienen economías locales completas del lado mexicano mediante el envío sistemático de remesas que representan la diferencia entre la supervivencia y la pobreza extrema para millones de personas. Cada mexicano deportado, nos explicó mientras nos mostraba gráficas clasificadas que normalmente solo ven funcionarios de primer nivel, representa en promedio $850 mensuales en remesas familiares que dejan de llegar a México. Pero ese es solo el promedio estadístico. Los mexicanos que han estado trabajando en Estados Unidos durante más de 5 años, aquellos que han logrado especializarse en sectores como construcción avanzada, agricultura tecnificada, servicios profesionales o manufactura de precisión, esos trabajadores experimentados envían entre $1,200 y $1,800 mensuales a sus familias. Con 800,000 mexicanos en riesgo inmediato de deportación según las listas preliminares filtradas por el Department of Homeland Security, estamos hablando de entre 680 y 980 millones de dólares mensuales que desaparecerían completamente de la economía mexicana. Eso se traduce en una pérdida anual de entre 8.1 y 11.7 mil millones de dólares que simplemente se evaporarían, dinero que no llegará a las tiendas de abarrotes de pueblos rurales, que no pagará colegiaturas universitarias, que no construirá casas familiares, que no moverá la economía local de cientos de municipios mexicanos. La consultora internacional McKinsey & Company, la misma firma que asesora a gobiernos nacionales y corporaciones transnacionales en las decisiones económicas más críticas, completó recientemente un estudio ultraclasificado sobre el impacto potencial de las deportaciones masivas en las economías latinoamericanas. Ese reporte, que fue filtrado a medios mexicanos por una fuente de altísimo nivel que prefiere mantener el anonimato absoluto debido a la sensibilidad extrema de la información, contiene proyecciones econométricas que los propios analistas de McKinsey califican como apocalípticas. Las conclusiones del estudio son brutalmente claras. Una deportación masiva de la escala que propone la administración Trump provocaría una contracción del Producto Interno Bruto mexicano de entre 2.8 y 4.1% en el primer año de implementación. Para poner esta cifra en perspectiva histórica, esa contracción sería significativamente peor que la que sufrió México durante los peores meses de la pandemia del COVID-19. Y comparable solamente a las crisis económicas más severas que ha enfrentado nuestro país en el último siglo. Estamos hablando de entre 35 y 52 mil millones de dólares que México perdería en actividad económica directa, cifras que se traducirían en empresas cerradas, empleos destruidos, familias enteras arruinadas económicamente. María Elena Contreras, directora del Centro de Estudios Económicos Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México y una de las expertas más respetadas en comercio bilateral México-Estados Unidos, fue categóricamente directa cuando la contactamos para obtener su análisis sobre esta crisis. Trump sabe exactamente lo que está haciendo. Ha estudiado la economía mexicana con más detalle que muchos de nuestros propios funcionarios gubernamentales. Sabe perfectamente que nuestro talón de Aquiles no son las exportaciones manufactureras, no es la producción petrolera, no es la industria turística. Nuestro verdadero talón de Aquiles son las remesas familiares y la integración laboral profunda que se ha desarrollado durante décadas. Trump está golpeando a México precisamente donde más duele, en el corazón mismo de su motor económico popular. La deportación masiva es la herramienta más efectiva que la administración Trump ha encontrado para obligar a México a aceptar todas sus demandas comerciales unilaterales, todas sus imposiciones arancelarias abusivas, todos sus chantajes geopolíticos sistemáticos. La reacción internacional a esta estrategia de Trump ha sido no solamente inmediata, sino extraordinariamente coordinada y contundente. Lo que estamos presenciando es algo absolutamente sin precedentes en las relaciones internacionales contemporáneas, una condena global unificada y sistemática contra las políticas del gobierno estadounidense. La Unión Europea no solo emitió una declaración diplomática de rutina,
sino que convocó una sesión extraordinaria de emergencia del Parlamento Europeo para calificar oficialmente el plan de deportación masiva como una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales y una amenaza, directa y deliberada a la estabilidad económica de toda la región americana. La alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, en una rueda de prensa que fue transmitida simultáneamente por todas las televisoras europeas y replicada por medios internacionales, fue extraordinariamente específica y dura en sus críticas. Lo que propone el gobierno estadounidense equivale a usar seres humanos, familias enteras con niños y ancianos, como armas económicas de destrucción masiva. Es éticamente inaceptable para cualquier democracia del siglo XXI y representa una regresión moral a prácticas que la comunidad internacional creía definitivamente superadas desde los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Desde Ottawa, el primer ministro canadiense Justin Trudeau no solo expresó profunda preocupación diplomática, sino que anunció oficialmente que Canadá está preparando un paquete integral de asistencia económica de emergencia para México por valor de $3,000 millones canadienses, específicamente diseñado para ayudar a enfrentar la crisis humanitaria y económica que se avecina. Canadá no puede permanecer indiferente, declaró Trudeau en una conferencia de prensa especial celebrada en el Parlamento canadiense, mientras nuestro socio comercial histórico y vecino continental enfrenta una agresión económica sistemática de esta magnitud. Las consecuencias de las deportaciones masivas no afectarían solamente a México, sino que desestabilizarían la economía de toda América del Norte, incluyendo los intereses comerciales y financieros canadienses. Desde América Latina, la reacción ha sido unificada y estratégicamente coordinada. Una fuente diplomática de altísimo nivel, con acceso directo y regular a las comunicaciones confidenciales entre cancillerías latinoamericanas, nos confirmó bajo estricta confidencialidad que ya se convocó una sesión extraordinaria de emergencia de CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, específicamente para formar un frente común económico, político y legal contra lo que varios cancilleres han comenzado a calificar oficialmente en documentos internos como terrorismo económico estadounidense sistemático. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rompió todos los protocolos diplomáticos tradicionales y publicó en sus redes sociales un mensaje que ha sido retuiteado más de 2 millones de veces en menos de 48 horas. La deportación masiva que planea la administración Trump es el nuevo plan Cóndor del siglo XXI. Estados Unidos está usando deliberadamente el sufrimiento humano masivo, el dolor de familias enteras con niños pequeños, para destabilizar y controlar económicamente a las naciones latinoamericanas. Colombia condena categóricamente esta práctica y expresa su solidaridad total e incondicional con el pueblo mexicano. Desde Brasil, el presidente Lula da Silva fue aún más directo y específico en una declaración oficial que sorprendió a analistas internacionales por su dureza diplomática. México tiene el apoyo económico, político y moral total e incondicional de Brasil. No permitiremos bajo ninguna circunstancia que el imperialismo estadounidense, disfrazado de política migratoria legítima, destruya décadas de integración latinoamericana trabajosamente construida y condene a millones de hermanos mexicanos a la pobreza y la desesperación. Pero lo más sorprendente y estratégicamente significativo viene de China. Fuentes oficiales del Ministerio de Comercio chino confirmaron de manera extraoficial pero autorizada que Beijing está preparando un paquete integral de asistencia económica de emergencia para México por valor de hasta $15,000 millones, que incluye líneas de crédito inmediatas sin condiciones políticas, inversión masiva en infraestructura crítica, transferencia tecnológica acelerada, y acuerdos comerciales preferenciales de largo plazo. Un alto funcionario del Ministerio de Comercio chino, hablando bajo estricta condición de anonimato porque las negociaciones son extremadamente sensibles y podrían provocar represalias estadounidenses, declaró categóricamente, China no puede permitir bajo ninguna circunstancia que Estados Unidos use la migración como un arma económica para destruir a un socio comercial estratégicamente importante. México puede contar con el apoyo total, incondicional e inmediato del pueblo chino y del gobierno de Beijing. Estamos preparados para acelerar todos nuestros programas de cooperación económica bilateral y trilateral. Esto es geopolítica pura en su estado más crudo y más peligroso. Trump, con su deportación masiva sistemática, no solamente está atacando directamente a México, está empujando deliberadamente a México hacia los brazos de China, de Rusia, de toda la alianza económica y militar antiestadounidense.
Está creando las condiciones geopolíticas perfectas para que México se aleje definitiva e irreversiblemente de la órbita económica estadounidense y se integre completamente a un bloque económico alternativo, liderado por potencias que ven en esta crisis una oportunidad histórica para debilitar la hegemonía estadounidense en el continente americano. Analicemos ahora sector por sector, región por región, el impacto económico real, tangible y devastador de esta deportación masiva. México recibe anualmente $60,000 millones en remesas familiares, convirtiéndose en la segunda fuente más importante de divisas del país, superada únicamente por las exportaciones petroleras. Para que comprendan la magnitud absoluta de esta cifra, las remesas representan más dinero del que genera la industria turística y la industria automotriz combinadas. Los migrantes originarios de Jalisco, que representan aproximadamente el 18% de todos los mexicanos en riesgo inmediato de deportación según las listas preliminares filtradas, envían en promedio $1,340 mensuales a sus familias. Con 144,000 jaliscienses en riesgo directo de deportación, estamos hablando específicamente de $2.3 mil millones anuales que desaparecerían completamente de la economía del estado de Jalisco. Los michoacanos, tradicionalmente reconocidos como los migrantes que generan más remesas per cápita debido a su especialización en sectores económicos de alto valor agregado, están entre los más vulnerables a las deportaciones masivas. 89,000 michoacanos podrían ser deportados en los primeros 18 meses, lo que significaría la pérdida catastrófica de $1.8 mil millones anuales para la economía del estado de Michoacán. El Banco de México, en su análisis econométrico confidencial más reciente, estima conservadoramente que las remesas totales nacionales podrían caer hasta 35% en el primer año de deportaciones masivas. 35% menos significa exactamente $21,000 millones que simplemente desaparecerán de la economía mexicana, dinero que no llegará a las pequeñas tiendas de abarrotes de pueblos rurales, que no pagará colegiaturas universitarias de estudiantes de familias trabajadoras, que no financiará la construcción de casas familiares modestas, que no moverá la economía local de cientos de municipios mexicanos que dependen casi exclusivamente del flujo constante de remesas para su supervivencia económica básica. El sector agrícola mexicano enfrentará una crisis alimentaria oculta que casi nadie está analizando en los medios tradicionales. El 78% de todos los trabajadores agrícolas empleados en Estados Unidos son de origen mexicano, según datos oficiales del Departamento de Agricultura estadounidense. Una deportación masiva de trabajadores agrícolas mexicanos provocaría un colapso inmediato en la producción agrícola estadounidense, pero paradójicamente también afectaría devastadoramente a México porque Estados Unidos exporta anualmente a nuestro país $18,000 millones en productos agrícolas básicos esenciales. Maíz amarillo para la industria pecuaria nacional, soya para la producción de aceites comestibles y alimentos procesados, trigo para panificadoras y la industria alimentaria, carne de res para el consumo nacional directo. Si colapsa la producción agrícola estadounidense debido a la falta masiva de trabajadores mexicanos deportados, México se vería obligado a buscar estos productos alimentarios básicos en mercados internacionales alternativos, principalmente Brasil, Argentina, Ucrania y Canadá, a precios entre 35 y 60% más altos que los precios actuales de importación desde Estados Unidos. La canasta básica familiar se encarecería entre 15 y 25% en el primer año de deportaciones. El kilogramo de tortillas que hoy cuesta 18 pesos en promedio nacional costaría entre 21 y 22 pesos. El litro de aceite comestible que actualmente cuesta 35 pesos costaría 44 pesos. El kilogramo de carne de res subiría dramáticamente de 180 pesos actuales a 225 pesos por kilogramo. Estos aumentos no son especulaciones teóricas, son cálculos econométricos precisos basados en la volatilidad histórica de precios internacionales de commodities agrícolas durante crisis de suministro comparables. Cada mexicano deportado que regrese forzadamente a territorio nacional representará una presión adicional inmediata sobre un mercado laboral nacional que ya está saturado y que enfrenta desempleo estructural crónico. Con 1,2 millones de personas buscando empleo simultáneamente, con diferentes niveles de especialización técnica pero compitiendo inevitablemente por los mismos empleos básicos disponibles, los salarios promedio en sectores como construcción, servicios generales, manufactura de bajo valor agregado y agricultura nacional bajarían entre 18 y 25% según proyecciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Un albañil especializado que actualmente gana 350 pesos diarios en la zona metropolitana de Guadalajara podría ver su salario diario reducido drásticamente a 265 pesos. Un mesero con experiencia que actualmente gana 280 pesos diarios más propinas en zonas turísticas tendría que aceptar 210 pesos diarios para mantener su empleo. Una empleada doméstica con referencias que actualmente gana 200 pesos por jornada laboral vería su salario reducido a 150 pesos diarios debido a la competencia desesperada de deportadas que aceptarían trabajar por menos dinero. El sector financiero mexicano ya reporta una volatilidad extrema que no se registraba desde la crisis económica global de 2008. El peso mexicano ha perdido dramáticamente 8% de su valor internacional en apenas 2 semanas, únicamente por los rumores y las amenazas creíbles de deportación masiva. Si el plan completo de la administración Trump se implementa sistemáticamente, si realmente logran deportar a 1,2 millones de personas en 18 meses como contemplan internamente, los analistas financieros internacionales de instituciones como JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank y Credit Suisse proyectan una devaluación catastrófica del peso mexicano de entre 25 y 40%. Todo lo que compres importado costará exponencialmente más caro. Tu gasolina, que depende parcialmente de refinación estadounidense, podría aumentar 35%. Tu teléfono inteligente, tu computadora, tu televisión, tu automóvil importado, todo costará entre 25 y 40% más de lo que cuesta actualmente. La industria turística mexicana sufrirá un impacto económico devastador que prácticamente nadie está anticipando correctamente. Estados Unidos genera exactamente el 65% de todo el turismo internacional que llega a México anualmente. Con una crisis diplomática de esta magnitud, con familias estadounidenses presenciando diariamente en noticieros nacionales imágenes traumáticas de deportaciones masivas, aviones militares transportando personas esposadas, familias mexicanas separadas llorando en aeropuertos. Muchos ciudadanos estadounidenses desarrollarán una percepción emocional negativa hacia México y cancelarán masivamente sus vacaciones programadas en Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Playa del Carmen y otros destinos turísticos mexicanos. La industria turística nacional podría perder catastróficamente hasta $8,000 millones en el primer año de deportaciones masivas. El gobierno de Claudia Sheinbaum está trabajando intensivamente con equipos de asesores económicos, estrategas geopolíticos y expertos en seguridad nacional en 3 escenarios estratégicos completamente diferentes. Primero, resistencia total nacional. México se niega categóricamente a cooperar con deportaciones masivas no consensuadas y busca apoyo legal internacional. Trump escallaría inmediatamente con sanciones económicas devastadoras. Segundo, negociación desesperada. México acepta deportaciones a cambio de compensaciones estadounidenses masivas. Tercero, pivot geopolítico radical. México acelera dramáticamente su integración económica con China, Europa y América Latina, reduciendo su dependencia comercial estadounidense del 80% actual al 45% en 5 años. Este es el escenario más probable y estratégicamente inteligente. Fuentes confirmaron que existe un plan ultrasecreto llamado Operación Dignidad. Lo que presenciamos no es solamente una crisis migratoria que afecta a algunas familias. Es el momento definitorio absoluto de la relación México-Estados Unidos para las próximas 3 décadas. Trump cree que puede usar el sufrimiento humano masivo como arma económica para doblegar a México. Se equivoca profundamente. México de 2026 no es el México de 1994. Tenemos opciones, socios alternativos, economía diversificada, dignidad nacional inquebrantable. ¿Qué crees que debería hacer México frente a esta agresión sin precedentes? Tu opinión importa porque este es el momento más crítico que hemos enfrentado en décadas. Comparte este análisis porque todos merecen saber lo que realmente está en juego.